Así pasó, el podcast del Canal de Panamá. Bienvenidos al podcast del canal Así pasó. Este es nuestro episodio 21 dedicado a las mujeres, las letras, al agua y al canal. En conmemoración del marzo, mes de la mujer, hoy iniciamos la serie de 3 capítulos que hemos titulado Mujeres, Letras, Agua y Canal. En este primer episodio vamos a hacer un recorrido por la poesía femenina panameña y por la primera voz poética registrada en nuestra historia, su protagonista Amelia Denis de Icaza. Y para ello nos acompaña para este tema Consuelo Aurora Tomat Fitzgerald, mujer de letras panameña, nacida en la isla Colón, en Bocas del Toro. Es escritora, comunicadora social, gestora cultural y comunitaria. Algunos de sus libros han recibido premios nacionales. Hoy forma parte del Consejo Editorial de la Biblioteca Nacional y recientemente admitida a la Academia Panameña de la Lengua, y es parte del equipo que organiza el Festival Internacional de Poesía y Literatura Ars Armani Panamá. Bienvenida, Consuelo. Estamos aquí en las esclusas de Cocolí, el canal ampliado. Aquí al fondo un Neopanamax acompañándonos en este podcast. Bienvenida, Consuelo. Muchísimas gracias, Orlando. Estoy emocionadísima. La última vez que estuve aquí, caminé por allá abajo cuando vino todo el mundo a ver la gran fosa. Y bueno, ahora está pasando todo lo que pasa por el canal. Así pues, aquí para quienes nos escuchan y quienes nos ven, aquí están Pacora y Cerro Canajagua. Cerro Canajagua, tú lo ves mejor que yo para no darme la vuelta aquí y no dejar de mirar a la cámara. Está el remolcador Cerro Canajagua, que también evoca uno de los espacios protegidos en la provincia de Azuero. El canal Somos Todos y Todos Panamá, y esto es parte también de ese canal Somos Todos. Bienvenida de nuevo, Consuelo. Queríamos abordar hoy en el podcast Aquí pasó la figura de una de las poetisas más importantes de este país y probablemente una de las primeras mujeres que se aboca al tema de las letras y la literatura, Amelia Denis de Icaza. Allá al fondo del canal, bueno, ahorita mismo el MS Monrovia nos tapa la mirada del Cerro Ancón. Creo que Amelia es más conocida por su poema Al Cerro Ancón. Cuéntanos pues tú, Consuelo, desde tu conocimiento y del estudio de las letras y de la figura de Amelia Denis de Icaza, sobre el contexto temporal en que ella vive, quién es Amelia, por qué escribe, desde cuándo escribe, cómo le llega su vena poética. Bueno, Amelia Denis Durán, porque era hija de Saturnino Denis y de Carmen Durán, tabogana, era Carmen. Modista de Taboga. ¿Por qué es importante hablar de Amelia? Para muchos dirán, bueno, pero ¿cuál es la proeza de escribir poemas? El tema es que las mujeres en el tiempo en que Amelia nació tenían 2 destinos programados. Si eran de familias con alguna economía, con alguna bondad económica, estas niñas podían tener acceso a educación. Si no, pues los destinos de toda mujer trabajadora, pobre y letrada. Y eso no incluye escribir versos ni formar parte de las sociedades literarias que se fomentaron después de la independencia de las colonias y las sucesivas independencias. Sí. Leer y escribir era un privilegio de las élites coloniales de entonces. Amelia Denis pertenece a esas élites, digamos, que tenían acceso al leer y escribir en ese contexto temporal en que ella nace. ¿En qué año nace Amelia Denis? A ver, para contarle un poco a los que nos escuchan y a quienes nos ven la temporalidad de Amelia. Bueno, Amelia nace en 1836, es decir, a escasos 15 años de la independencia de todos los pueblos de las colonias españolas. Y en ese mismo momento, pues Panamá, el Istmo de Panamá se anexa
a Colombia. Es importante decir que Amelia, la mayor parte de su vida fue colombiana, pero hay una categoría que es la categoría de ser ismeño. O sea, ser ismeño era una categoría especial. Era como un regionalismo. El departamento del Istmo de Panamá. Exactamente. Era un regionalismo como lo puede ser azuerense o chiricano o bocatoreño. Era un regionalismo. Pero la importancia que había tenido el Istmo de Panamá para el auge y crecimiento de la colonia española le daba como un no sé qué, ¿no? Como que los ismeños allá. De hecho, Justo Arosemena en el año 55, un poco en el mismo tiempo en que se construyó el ferrocarril, plantea el Estado Federal de Panamá. Porque todo acá era como casi autónomo, ¿no? Sí, Panamá era un espacio y un territorio especial por su condición histórica de tránsito, etcétera, ¿no? Y hay muchas especialistas de la historia también que narran y describen el Istmo de Panamá en ese contexto temporal justo de la independencia y también yo creo que en el 1821, 30 años más tarde, la irrupción del ferrocarril en Panamá, que sigue siendo el territorio del Istmo, la ruta. Este escenario que tenemos aquí al fondo, y insistimos, pues aquí nos miran, nos escuchan, tenemos a fondo las esclusas de Cocoli y un gran Neopanamax en el tránsito también en este sino sempiterno de Panamá como lugar de tránsito. Este es el escenario temporal y el contexto de Amelia Denis de Icaza, ¿no? Exactamente. Yo quería aclarar un poquito, hace un momento dijiste que ella era de la élite. En realidad no. Amelia nace, ella era hija de un periodista, un profesional y de una modista. Entonces ellos se instalan en Santa Ana. Ellos no vivían en la ciudad cerrada. Ellos vivían en la ciudad, en el límite ahí entre el arrabal santanero y la ciudad cerrada de lo que hoy conocemos como San Felipe. Exactamente. De ahí la conciencia social de Amelia, porque Amelia no se caracterizó por ser una poeta exquisita desde el punto de vista estético de sus poemas. Ella siempre lo dijo, o sea, mi pluma intransigible, o sea, lo mío es escribir para decir lo que pienso, lo que siento, lo que veo. Ella se sentía testigo de la historia, entonces, y también porque las posibilidades para las mujeres no eran las que hay hoy. O sea, las mujeres o se casaban o eran trabajadoras casi esclavizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que los religiosos, de alguna manera, yo no sé si era para matarse algunas culpas o qué sé yo, montaban escuelitas. Y durante la gobernación de Pedro de Obarrio, este gobernador con una visión dijo, bueno, las mujeres tienen que educarse para poder que los varones de la alta sociedad puedan acceder a mujeres educadas. O sea, mujeres que supieran llevar hogares, que hablaran con propiedad, que fueran mujeres que pudiesen ser presentables en la sociedad. Que encajaran en ese... Entonces los padres se esforzaron mucho porque Amelia Denis tuviera lectura, escritura, bordado, costura, dibujo, o sea, todas las cosas que adornaban a una mujer en estado, ya en posibilidad de tener un buen matrimonio, ¿no? No quería entrar a encasillar a Amelia Denis de Icaza, pero bueno, ella entra dentro de los que estudian la literatura y la poesía en este movimiento del romanticismo de finales del 19 y principios del 20. Hablemos de esa casilla de los poetas románticos y Amelia Denis de Icaza y su producción literaria. Cuéntanos, ¿qué tendrías que contarles a los que nos ven y nos escuchan en el podcast de Así Pasó del Canal de Panamá? Bueno, era la época, o sea, era la época de los románticos y la poesía romántica se caracterizaba por ser exultativa, todo el tema ideal, la patria, porque venía de todo de la Revolución Francesa y todas estas cosas, ¿no? Entonces Amelia logra tener contacto indirecto con la sociedad literaria de ese momento, donde estaba gente como Gil Colunge, Tomás Martín Fuyet, José María Alemán, un grupo muy interesante que de hecho hicieron 7 o 8 intentos de
publicaciones poéticas, ¿no? Y Amelia tenía acceso a todo eso a través del papá. Ella era muy, muy unida con el padre la quería educada y de alguna manera ella pues tiene acceso, pero ella fue autodidacta, o sea, ella tuvo la buena suerte de tener amistad con Tomás Martín Feuillet, y Tomás Martín vio en ella talento. Tomás Martín Feuillet, esta persona que en Chorrera tiene también espacios públicos que honran la memoria de Feuillet, el mismo Feuillet del que estamos hablando. Él muere muy joven, ¿no? Tuvo varias enfermedades y al final lo matan en una batalla, ¿no? Muere casi a los 20 y pico de años, muere. Pero él tuvo acceso por la vía del padre de Amelia y conoció a la joven, conoció de su intención, de su voluntad, de su pasión por escribir y tal, y se cartea con ella y le da tips. O sea, por ahí empieza ella a entrar al mundo de la escritura. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, ella está en este periodo y todo lo que ella escribe tiene ese tono así arrebatado, apasionado, así de mucha intención. Y aunque no era una poesía muy elaborada, sí está es muy importante aproximarse a ella para entender el contexto, o sea, el contexto del Panamá del siglo XIX. O sea, ella tiene poemas al conde Ferdinand de Lesseps, ella fue testigo de el inicio de la construcción del canal francés y su caída también, y ella cuenta cómo fue todo ese periodo, ¿no? Estuvo en el principio de la construcción del canal por los norteamericanos y ya no estaba aquí cuando se terminó. Ya ella murió en el 1911 y el poema en Ancón lo escribe por ahí del 1906 o 7, ¿no? Sí. Estamos aquí en las orillas del canal de Panamá. Estás hablando de Amelia Denis de Icaza, que está cuando llega el conde de Lesseps a Panamá, el inicio de las obras del canal francés, el fracaso del canal francés, el inicio de las obras del canal norteamericano. Estamos aquí de vuelta a orillas del canal. Panamá siempre sigue siendo este paso, o está asignado, está obligado a ese destino del cruce de gente, de personas, de mercancía, y en donde el agua también aparece como una constante y un permanente, que es el elemento de la cual también condiciona el diseño y el imaginario y la intención de Ferdinand de Lesseps, que quería también un canal a nivel por Panamá, igual que había construido en Suez. El poco conocimiento de las condiciones de geografía, el trópico, las enfermedades, la hidrografía de este lugar, de cómo el agua se comportaba y cómo la temporalidad de esa agua también se relacionaba con el entorno, lo hace fracasar. Ella tiene en ese contexto temporal que vive, hay un poema particular que vive, yo creo, en la mayoría de los panameños y las panameñas que tenemos tal vez pertenecemos a esta contemporaneidad, el canto al Cerro Ancón. El Cerro Ancón también tiene un componente de agua que alude también a ese manantial y esa fuente del Chorrillo que justamente también se seca, como ella en sus versos expresa, ¿no? Fíjate que ella vive en épocas de epidemias. Las epidemias, que es una cosa que a mí me fascina de la historia del canal, cómo las lágrimas de dragón. Sí, o sea, cómo se derrota, bueno, ella vive en esa, y ella pierde al esposo, pierde hijos, pierde nietos, porque Panamá era un lugar insalubre, y además en el periodo colombiano aquí venían a reclutar gente para sus guerras, ¿no? Para estas guerras entre liberales y conservadores. Entonces, por eso es que el tono de la poesía de Amelia es sufrido, es dolido, porque ella, cuando ella piensa que va a ser feliz, ¡pam!, le cae otra tragedia. Otra tragedia, y esa tragedia alimenta su obra.
Yo quería, bueno, hablaste de la muerte y la epidemia, ¿no? La época del Canal Francés termina con una derrota y con unos números astronómicos de muertes por el tema de la fiebre amarilla. Hay unas estadísticas oficiales que seguramente el número tendrá su subregistro. Hablan de 22.000 personas muertas durante el periodo de la construcción del Canal Francés. Administrar la muerte o enfrentarse a la muerte con un número de ese tamaño, cuando hablemos en pandemia, los números de esta pandemia de la COVID-19, estamos hablando de tal vez 7.000, cerca de 8.000 personas panameñas muertas. Imaginarse 22.000 personas en una ciudad de la escala de Panamá, que no puede ser una octava parte de lo que es hoy día, o tal vez muchísimo menos. El tema ese de la muerte y la presencia, el olor a muerte y el ruido de la muerte o el sabor de la muerte tiene que ser un tema muy profundo y muy fuerte para mujeres de la sensibilidad de Amelia Denis de Casa. Era muy constante, y ella siempre estuvo preguntando en las poesías, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Pero es que era una desgracia tras otra. Yo creo que parte de eso los movió a trasladarse a Guatemala. O sea, para ir terminando, porque también en los tiempos, a mí el tema de la temporalidad de los tiempos nos persiguen. Sigamos de la trayectoria de Amelia Denis de Casa, y te daría los últimos minutos para que entonces también expresara de esa experiencia de Amelia fuera de Panamá, sus dolores y sus recuerdos de patria. Amelia Denis de Casa aquí en Panamá y con su Cerro Ancón. Bueno, los exilios de Amelia Denis, el primero hacia Guatemala, que dura casi 10 o 12 años, le permiten a ella insertarse en una sociedad poética mucho más libre, o sea, que admitía a las mujeres en la tertulia y en la discusión. Eso la hace crecer mucho a ella como autora y como una presencia en la intelectualidad. Pero ese exilio no era voluntario, o sea, ella se la lleva el esposo. Y desde allá ella siempre sigue pendiente de todo lo que pasa en el Istmo de Panamá. Ella siempre estuvo arraigada. Dice que le gustaba el chicheme. Le gustaba el chicheme y echarse en la hamaca y fumar un poquito, cuando eso era clandestino, pero ya ella, cuando era muy anciana, ya como que ya todo le importaba poco, así que si me ven fumando, que me vean, boquisucia, todo lo que tú quieras. Pero son detallitos que realmente no le quitan a ella la grandeza de haber sido la primera mujer que realmente se metió de todas maneras en un espacio que no era cedido a las mujeres, que no les era permitido, que no les era. Y ella además fue poseedora de una profunda conciencia social, porque todos sus poemas siempre están protestando contra la injusticia, o sea, tiene poemas a la muerte de Victoriano, o sea, ella dice, pero ¿por qué lo van a matar si el hombre? Y habla de los indígenas y de la lucha de los indígenas. Hay una frase fabulosa donde dice, los indígenas no los pueden matar, pero ellos no se van a rendir porque ellos son así, o sea, son guerreros. Son guerreros. Ajá. Y también contra el discrimen, o sea, la puerta de tierra realmente era la discriminación física de la separación. Y ella nunca estuvo de acuerdo con esa separación. ¿Qué tendrías tú que decirnos como mujer, como poetisa, como congénere de Amelia Denis de Casa en generaciones distintas, en temporalidades distintas? Un mensaje a las mujeres, a las niñas, a las poetas, a las que en este momento se atreven a escribir o a expresar sus emociones a través de la letra. Al final, Así Pasó te daría estos últimos espacios para que invocaras un mensaje a esa juventud y a esas mujeres que están también por construir las letras de este país. Bueno, yo digo, si Amelia, que sienta unas bases, funda unas bases para todo lo que fue la literatura escrita por las mujeres en Panamá, pudo, ustedes, las mujeres jóvenes, las niñas que quieren escribir, tienen todo ahora en sus manos. Entonces, el primer obstáculo se lo ponen ustedes mismas. O sea, el peor y principal obstáculo está en la propia mente o en los propios prejuicios
o en la autoestima, eso impide muchas veces que las mujeres vayan hacia adelante. Nada más que negocien porque no se pueden tirar contra los aguijones. Vayan negociando y se van metiendo, y cuando ellas estén adentro ya nadie las va a poder sacar. Ese es el tema. Aquí, de la voz de Consuelo Tomás, en este episodio del podcast Así Pasó, Mujeres, Letras, Aguas y Canal. Le damos aquí la bienvenida a todos ustedes, a quienes nos escuchan y nos ven desde las esclusas de Cocoli, en tu podcast Así Pasó del Canal de Panamá. Gracias, Consuelo, por tus pensamientos, gracias por tus letras y por tus reflexiones alrededor de esta gran mujer, Amelia Denis de Icaza, la primera poetisa panameña. Muchísimas gracias, Orlando, y a todo el equipo del podcast Así Pasó. Gracias, Consuelo.